Buenos días y que todos tengan un bendecido sábado como lo vamos a tener nosotros hoy. De vuelta estamos continuando con el estudio de Efesios. Esta vez vamos a empezar con Efesios capítulo 5, ya que terminamos el capítulo 4, el último estudio. Antes de eso vamos a tener una oración para que Dios pueda estar con nosotros y nos guíe en todo lo que vamos a hacer. Gracias Dios por este día, gracias por este tiempo que estamos otra vez juntos. Gracias porque tú nos ayudas a poder venir aquí todos los sábados por la mañana, reunirnos para poder continuar el estudio de tu palabra. Te pido que tú nos guías y nos bendigas y que nos sigas edificando como tú estás haciendo y que también todos los que van a oír este video después, que también puedan ser edificados y que todos los temas que se están tocando, que puedan estos videos ser una base para diferentes temas que tú nos enseñas por medio de toda tu palabra. Te pedimos que nos sigas ayudando en este estudio y que todos sacamos bendecido de esto en el nombre de Jesús. Amén. So, vamos a, como dije, continuar con Efesios 5. Déjame preparar aquí la pantalla. Ahí tenemos Efesios 5. eh, y empezamos, vamos a empezar aquí. Ya yo vi, y prácticamente esto es como, podríamos decir, como una nueva sección, so no hay mucho que necesariamente reconectar atrás para poder continuar. So, vamos a empezar directo con el versículo 1. Vamos a leer unos cuantos versículos. Vamos a leer los primeros dos versículos y vamos a continuar de ahí. Dice, ser pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. So, aquí, ¿verdad? Pablo empieza a diciéndole a la iglesia que sean imitadores de Dios. Ahora, la pregunta es, para ser imitadores de Dios, ¿cómo es Dios? Bueno, no dice en el versículo 2, dice andar en amor. Soy imitadores de Dios y andar en amor, ¿verdad? Dios anda en amor y para ser imitadores nosotros debemos andar en amor como Cristo también nos amó. So, Dios es alguien que anda en amor. Es más, dice que imitemos a Dios, también dice aquí como hijos amados y relaciona ser un hijo amado con Cristo. Y esto lo vamos a desarrollar un poco más con el tiempo. La relación de Dios con Cristo es la clave para entender este versículo. Nosotros debemos imitar a Dios como hijos, como dice aquí, como hijos amados, y que somos hijos que somos amados por Dios. Y lo siguiente que dice es, otra vez, andar en amor. En otras palabras, si estamos imitando a Dios, nosotros estaremos andando en amor como Dios anda en amor. ¿Y qué dice la Biblia sobre cómo es Dios y el amor? Vamos a buscar aquí en la Biblia de nuevo. Esta, ¿cómo es Dios? Dije, ¿verdad? ¿Y qué dice la Biblia sobre cómo es Dios y el amor? En Efesios 2:4, en la misma carta, tres capítulos anteriores, nos dice, en Efesios 2, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Continúa diciendo, vamos así mirando en 1 de Juan capítulo 3 versículo 1, nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios y por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. So, el Dios es amor y vimos ahí que Él es rico y tiene gran amor y vemos que mirad cuál amor y ese amor que podemos ver, lo vemos eh, um, por lo que el Padre nos ha dado, como dice aquí. Lo vemos por lo que el Padre nos ha dado. Ahora, la pregunta que quisiera hacer es cuánto es verdad, ¿verdad? Hoy en día en las iglesias que proclaman ser cristianos no conocen a Dios. Primera Juan capítulo 4, versículos 7 a 8 nos dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Vemos aquí que la relación, ¿verdad? Vemos que Dios es amor y que la relación de Dios con Cristo, regresando a Efesios 5, la relación que vemos de Dios con Cristo es la clave para entender estos dos versículos que tenemos ahí. Si nosotros no creemos en sí que Dios es el Padre de Cristo,
y Cristo en verdad es el Hijo de Dios desde la eternidad, nosotros no podríamos en verdad entender este versículo a su máximo. Otra vez el versículo, hablando 1 Juan capítulo 4 7 al 8, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios. So, el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Y Cristo, ¿verdad? Imitadores de Dios, Cristo nos amó y se entregó por sí mismo. Y ahora vamos a continuar desarrollando esta idea y esta conexión entre el Padre y el Hijo, que es muy importante para que sepan. Eh, la relación de Dios con Cristo, como dije, es la clave para entender estos dos versículos, ¿verdad? Si no creemos en sí que Dios es el Padre de Cristo y Cristo es en verdad el Hijo de Dios de la eternidad, no podríamos en verdad entender este versículo a su máximo. El versículo dice aquí en Efesios capítulo 5, versículo 2, dice, como también Cristo nos amó. ¿Y cómo es esto? Está diciendo que Cristo es el Dios el cual Pablo menciona, porque como dice, imitadores de Dios, como también Cristo nos amó, significa esto que Cristo es el Dios de cual Pablo menciona en el primer versículo. Está diciendo que Cristo es parte de la Trinidad relacionando estas dos palabras, Dios con Cristo. Esto no es lo que está diciendo Pablo. Nosotros podemos ver aquí cómo imitar a Dios viendo a Jesús. Jesús imita a su Padre porque Él es el verdadero Hijo amado de Dios. Comparado a nosotros, que también somos hijos, pero como dice ahí, como hijos amados, pero Jesús es el verdadero Hijo del Padre. Entendiendo el amor en cual Dios ama a su Hijo, entonces podemos reconocer o entender mejor cómo es que nosotros somos hijos amados de Dios. Podemos ver cómo es que somos amados por Dios. En Juan 3, versículo 35, nos dice que el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. En Juan 5:20 dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Y en Juan 17:24 otra vez, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque has amado desde antes de la fundación del mundo, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Nosotros vemos también, ¿verdad? Vemos ahí el amor que el Padre tiene para el Hijo y viene este amor, viene desde antes de la fundación del mundo. Nosotros debemos también amar como Cristo nos amó. Y este amor que debemos tener es igual como el amor de Cristo hacia nosotros, porque Cristo es amado por Dios. Otra vez regresando a Efesios 5, imitadores de Dios como hijos amados, y esto lo podemos ver en relación con Cristo. ¿Y cómo es que Cristo nos ama? ¿Verdad? Porque dice aquí como también Cristo nos amó. Y ahí está la respuesta, en que Él se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Y por qué hizo esto? Porque Él es un hijo amado también, como estamos leyendo, y por el amor que Él tiene a Dios, Él se ha entregado por nosotros. En Juan 14:31 continúa diciendo, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago, levantaos. Vamos aquí. Vemos el amor del Hijo al Padre. En Juan 15, versículo 10, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y Juan 10:17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Por eso es que el Padre ama a su Hijo, porque es el Hijo entregó su vida, puso su vida. En nosotros ver y entender por qué Jesús se entregó por nosotros, nosotros entonces podemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Imitadores de Dios como Jesús, el Hijo de Dios, es imitador de Dios. Antes de continuar, quiero hacer un paréntesis aquí en lo que se está hablando y tocar algo que para muchos pudiera ser un poco confuso. El versículo regresando al Efesios 5, nos dice ser imitadores de Dios. Y el siguiente versículo dice que Cristo se entregó por nosotros. Como dije, luego vamos a ver un poco más de esto, pero ahora lo que me preocupa es que alguien, sin entender quién es Dios y su Hijo, Jesús,
muchos de ellos, considerar que Pablo está diciendo que Jesús es el mismo Dios, el versículo 1. So, vamos a entrar, por eso quiero hacer este paréntesis. Y yo puedo ver la confusión en eso, especialmente si no han seguido ninguno de los estudios, ¿verdad? O visto ninguna de las presentaciones que ya se han hecho en este canal. Para no repetir otra vez lo mismo, una y otra vez, solo mencionaré 1 Corintios capítulo 8, 6, que no lo tengo aquí. ¿Me ven? No lo tengo aquí, pero 1 Corintios capítulo 8, versículo 6 nos dice, porque para nosotros solamente hay un Dios, el Padre, y después dice, y un Señor Jesucristo. ¿Ok? 1 Corintios 8, 6. Y eso fue escrito por el mismo Pablo que escribió esta carta. Y el resto del Nuevo Testamento también repite el mismo concepto. Cuando Pablo dice Dios, a eso él se refiere al Padre. Y cuando dice Señor o Jesucristo, está hablando del Hijo. Vemos aquí en Efesios capítulo 5, versículo 2, que Cristo se entregó. Sabemos que Él es el Hijo de Dios. Y como Hijo, Jesús es un imitador de su Padre. Y nosotros somos llamados a ser como Jesús, imitadores de Dios. Pero la pregunta entonces sabemos que Jesús se entregó y murió en la cruz por nosotros, pero ¿cuándo es que vemos a Dios entregándose también por nosotros? ¿Verdad? Porque si el Hijo es imitado del Padre y sabemos que el Hijo se entregó por nosotros, ¿cuándo es que Dios, hablando del Padre, Dios se entregó también por nosotros? Cuando tenemos un concepto errado de Dios, la idea trinitaria nos dice que el mismo Dios murió por nosotros. Esto es hablando del Padre, o los tres en uno, porque ahí sí no hay diferencia entre uno y el otro. Son tres que se hacen un solo Dios. El mismo Dios de la Biblia, Altísimo, es el que murió por nosotros. Y esto sería imposible. Por favor, cuando tengan un chance, si no lo han visto, vean la presentación Evangelio versus Trinidad, porque ahí este concepto se, se toma un poco. Y verá por qué este concepto es tan contrario a la Biblia. Ahora, otra vez, la pregunta es, ¿Dios se entregó a nosotros? Si vamos a 1 Juan, capítulo 4, versículo 9 al 11, dice lo siguiente, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Verdad? En Efesios 5, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo y así se vio en el Hijo. Ahora aquí dice, en esto se mostró el amor de Dios, que es el Padre, para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Sabemos que la muestra de Dios es lo que Él entregó a nosotros, ¿verdad? Eh, quiero tomar prestado, ¿verdad? De algo que vi un tiempo atrás, que me ayudó a entender esto mucho más. Vemos aquí que Dios nos amó tanto que Él envió, es mejor decir, entregó su Hijo por nosotros. Podría decir, esto no es igual como Cristo que se dio en la cruz por nosotros. Y yo diría que sí, y esto es aún más todavía. Dios nos amó tanto y este amor está manifestado en su Hijo. El amor de Dios hacia nosotros está reflejado en lo que Él dio a nosotros. Esto que nos fue dado fue su propio Hijo. Right? Como Cristo entregó su vida y ahí demuestra su amor por nosotros, lo que Dios entregó, que es su propio Hijo, demuestra tanto el amor que Dios tiene para nosotros. La pregunta ahora es, ¿qué era Jesús para Dios? Proverbios capítulo 8, versículo 22 y versículo 30 nos dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Jesús, hablando como sabiduría, dice que él fue su posesión, ¿verdad? Antes de todas sus obras. Jesús era su delicia de día en día. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 23 nos dice, y vosotros de Cristo, y Cristo es de Dios, ¿verdad? Cristo es de Dios. Cristo le pertenece a Dios. Es el Hijo de Dios. Pertenece a Dios. Dios nos dio a su Hijo.
nos dio su posesión más preciada. En Juan 1, versículo 1 al 3 nos dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vemos la misma idea aquí dada. El verbo lo poseía Dios, ¿verdad? El Dios poseía el verbo. Jesús es su palabra. Dios obtuvo su Hijo desde que nada fuera creado. El Hijo es la posesión más alta que el Padre pudiera tener. Este es el valor del Hijo, como dicen Colosenses 1, 16 y 17, ¿verdad? Estos dos versículos nos dan una pequeña idea y dice lo siguiente, porque en Él, eso es por el Hijo que se está hablando aquí, fueron creados todas las cosas, la que hay en los cielos y la que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él se subsisten. El Padre ama tanto al Hijo que le dio todo el universo de la creación, un vasto universo ilimitado lleno de vida, inteligencia y criaturas. No solo por medio del Hijo creó todo, pero todo eso se lo dio a su Hijo. Estamos comenzando a ver el valor del Hijo y cuánto amaba el Padre al Hijo, que se lo dio todo. Este amor es lo que Dios quiere que entendamos cuando dice que nos dio a ese Hijo. En otro lugar, en Juan capítulo 3, versículo 35, se nos dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Otra vez, esto es lo mucho que el Padre ama al Hijo y es esa medida de amor es lo que nos ayuda a entender lo que Juan 3:16 nos está hablando. Cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio al único otro ser en el universo que era igual que él y no había nadie más. Él dio e hizo todo por él. Hizo todo a través de él y por él. Y dice que todo este universo es para ti, hijo mío. Te quiero tanto. Entonces, cuando el hombre cayó, Dios no amó tanto que en realidad dio a su hijo. Ese hijo es ese hijo unigénito del Padre. Romanos capítulo 5, versículo 8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Mientras aún éramos enemigos de Dios, mientras aún no amábamos a Dios, Dios dio a su Hijo. De esto se trata el fundamento del Evangelio, y por eso Pablo hace la pregunta un poco más tarde en Romanos capítulo 8, versículo 32, donde dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Sabe aquí lo que Pablo está diciendo? Dios hizo todo el universo para su Hijo. Le dio todo el universo a su Hijo. Entonces, ¿qué nos dio Dios? Nos dio a su Hijo. Entonces, ¿cómo no nos va a dar nada menos? Todo lo demás en todo el universo es menos que el Hijo. Si nos dio al Hijo, en otras palabras, ¿qué qué nos dio? Todas las cosas. Cuando dio a su Hijo por amor a nosotros, entregó todo lo que podía entregar por nosotros, por medio de Jesucristo. Si Jesús fuera a pecar, Dios perdería su posesión más alta, lo que más ama en todo el universo. Ese es su propio Hijo. Ahora que nosotros vemos cómo es que Cristo imita a su Padre, ¿verdad? Regresando aquí a Efesios capítulo 5, regresando al estudio, y por qué Él se entregó a sí mismo por nosotros, ¿verdad? Porque él ama a su Padre y el Padre lo ama a Él, y Él como hijo ama al Padre igual como el Padre lo ama a Él. Vamos a expandir más este tema. Este es uno de estos tiempos, como mencioné en el estudio del capítulo 3, donde nosotros vamos a brincar aquí un poquito, unos versos para continuar la idea sobre este amor que existe. Vemos aquí que el versículo 2 termina que debemos andar en amor como Cristo que se entregó por nosotros. Esta entrega para Dios es como una ofrenda y sacrificio de olor fragante. En otras palabras, este amor que procede de Dios, en la cual debemos estar, lleva un resultado en cual nosotros igual debemos entregarnos, como hizo Cristo para los demás. Vamos a continuar brincando al versículo 21.
Nosotros, aquí versículo 21 nos dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Nosotros debemos someternos unos a otros igual como Cristo se sometió al Padre para salvarnos, como ya hemos leído en los versículos anteriores. Esto no es una sumisión de esclavitud, sino es una sumisión de amor, igual como Jesús está sometido a Dios por amor. Vemos aquí en Juan 15, versículo 9, nos dice, como el Padre me ha amado, dice Jesús, así también yo os he amado, permanecer en mi amor. Y en Juan 17, versículo 26, y le he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Vemos ahí el amor del Padre al Hijo. Versículo 22 y del Hijo a nosotros. Versículo 22 al 23. Continúa diciendo, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor, eh, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su Salvador. Ahora Pablo entra a describir este amor de Cristo a nosotros y cómo se relaciona con nosotros. Las mujeres deben estar sujetas a sus propios maridos, igual como si fuera el Señor. ¿Cuántas mujeres, verdad, mujeres que estén viendo o cualquier persona, cuántas mujeres hoy en día se sujetan a sus maridos como si representara a Cristo? ¿Verdad? Infortunadamente, muy pocas. ¿Y por qué la mujer debe de sujetarse a su marido como se sujetan a Cristo? Porque el marido es la cabeza y la mujer es el cuerpo. ¿Han oído el dicho que el cuello mueve la cabeza? Eso es para decir que la mujer manipula al hombre. Pero si Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia el cuerpo de Cristo, ¿qué está correcto? ¿Que Cristo dirija a la iglesia o que la iglesia dirija a Cristo? Es más, vemos que Cristo es el salvador de la iglesia. Es decir, que el hombre es el que pone la cara por la mujer cuando estamos relacionando Cristo con el hombre y la mujer como la iglesia. Cristo es el salvador de la iglesia y el hombre es el que pone la cara por la mujer. Igual como Cristo se le ha dado toda autoridad y es el representante y es el que es responsable por su iglesia, Dios le ha dado al hombre la autoridad y responsabilidad y representación de su mujer con cual él está casado. Mirando en 1 Corintios, capítulo 11, del 1 al 10, Hermano, diga. ah, yo estoy viendo aquí en el libro de Isaías 53, en el cual aquí también se refleja el amor de Dios y el mismo de Cristo. Podemos Ujú. verlo. 53. 53. Ah, 53. 53. Sí. Aquí podemos ver también. ah, Voy a leer dos traducciones. Voy a leer la Reina Valera, que dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. ¿Cuál versículo Sujet es? el 10. ¿Y cuál es el otro pasaje? La otra versión. La palabra de Ah, todo. sí, palabra de Dios para todos. Ok, ahí está. Bueno, dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. En la otra traducción lo dice con palabras más simples, que dice, pero el Señor se agradó de su humilde siervo, quien tanto sufrió. Después de ser ofrecido como sacrificio por el pecado, él verá a sus descendientes, alargará su existencia, y la voluntad del Señor prosperará a través de él. Después de este terrible sufrimiento, él verá la luz, se sentirá satisfecho con todo lo que experimentó. Mi siervo, que siempre hace lo justo, salvará a muchos,
y cargará con el castigo que merecían las maldades de ellos. Por lo tanto, yo haré que esté al lado de los grandes y que comparta el botín con los poderosos, porque él se entregó voluntariamente a la muerte, fue tratado como un criminal, pero en realidad él cargó sobre sí el castigo que muchos merecían. Ahora él está entre mí, intercediendo por los pecadores. Aquí también podemos ver ese gran amor de parte del Padre hacia el Hijo y el Hijo hacia el Padre Ujú. y hacia la multitud también, porque tiene que existir un gran, un gran amor como para decir yo voy a ayudar a esta persona para que no se hunda más en el Ya. pecado. Y esto solo Cristo y el Padre pudieron haberlo hecho los dos. Y Aquí vemos, se sí. refleja, aquí Ujú. también se refleja ese gran amor que, que Dios y el Hijo han enseñado. Pero el amor ese amor que se refleja en Cristo, porque como lo dice no me acuerdo en qué verso, donde dice de que Cristo es la imagen invisible de Dios. Sí, Hebreos. Pues Ujú. eso era lo que quería decir. Será aquí. Sí, aquí dice Hebreos 1, la imagen, siendo el resplandor, versículo, Hebreos 1, 3, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Verdad? Él es el que sustenta todo. Sí, Él es la misma imagen de su sustancia, la sustancia del Padre. Eh, no para desviarnos, pero solamente este versículo aquí, ya que se mencionó, la imagen misma de su sustancia. ¿Qué es lo que es la sustancia? La sustancia es una idea, es un concepto o es algo como, no quiero decir físico, pero algo que se puede, tú sabes, que es que se puede tocar, por decir. Él es la imagen de esa sustancia. ¿Y qué es lo que es un hijo a su padre? El hijo es estoy hablando normalmente, el hijo es la imagen de la sustancia del padre o de la madre, etcétera. So, no es un concepto, ¿verdad? Como dicen algunos, la Trinidad, por ejemplo, pues decir, oh, sí, son uno, Él es la imagen porque, tú sabes, es como el Padre mismo. No, es la imagen de la sustancia. Hay una sustancia que es el Padre de Dios y Él es la imagen de esa sustancia, la copia. Vamos a tocar un poco más en el otro estudio que vamos a hacer luego, pero eso mismo tiene que ver con eso. Y está muy bueno porque ahí vemos la relación entre el Padre que nos dio a su Hijo por nosotros y lo que el Hijo pasó, el amor del Hijo para nosotros, lo que Él sufrió para eso mismo. Continuando entonces en 1 Corintios 11:1-10, ¿verdad? Porque estamos aquí en Efesios 5, estábamos en el versículo 21, 22 quiero decir, y 23, donde habla que las casadas estén sujetas a los propios maridos, el marido es la cabeza, como Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Y vimos y lo que está diciendo es que la cabeza, el cuerpo no mueve la cabeza, porque si fuera así, entonces la iglesia estaría moviendo a Cristo. Y así debería ser también la relación entre esposo y marido y esposa y mujer, como dice aquí. No es la mujer que debe estar moviendo al marido, sino el marido y la mujer. Esto lo vamos a desarrollar un poquito más después. Pero regresando ahí, ¿verdad? Y también dije como el hombre, igual a Cristo, es responsable por la mujer, igual que Cristo es responsable por la iglesia. 1 Corintios capítulo 11, versículo 1 al 10, nos dice, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. So, Pablo está diciendo que seamos imitadores de él, como él es imitador de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os la entregué. Y aquí está, empieza aquí ahora. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta
frente a su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por la cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Ahora, esta sección lo hemos tocado en otras presentaciones, no quiero entrar demasiado en él, pero la idea que estoy dando aquí es, que quiero tocar, es que el varón, ¿dónde es que dice? Um, el varón, versículo 7 es imagen y gloria de Dios. Él es imagen y gloria de Dios y la mujer es de Cristo. So, cuando se está hablando de cubrirse la cabeza, para hablar esto por arribita, no está hablando de un cubrimiento, aunque esa era la moda en ese tiempo, yo entiendo, pero está hablando aquí espiritualmente, es tener ese cubierto arriba, esa autoridad. Cristo tiene una autoridad sobre él, sobre su cabeza. Dios no tiene autoridad arriba de él. Él es la autoridad sobre Cristo y sobre todo. Entonces, el hombre que está representando a Dios y la mujer está representando a Cristo. La razón que dice el versículo 10 que la mujer debe tener señal de autoridad, que es el hombre sobre su cabeza, es por causa de los ángeles, porque el hombre y la mujer es un ejemplo entre el Padre y el Hijo. ¿Quién tiene autoridad sobre quién? Y todo esto es por causa de los ángeles, porque como se habló en otra presentación, los ángeles, cuando sucedió todo el pecado y todo eso que se mencionó antes, los ángeles nunca vieron la relación del Padre y el Hijo, porque ellos fueron creados por el Padre y el Hijo. Entonces, el Padre y el Hijo tomaron el ejemplo de la humanidad cuando crearon a Adán y a Eva en su imagen, lo crearon ellos, y hizo el hombre primero y puso la mujer eh, entre comillas, bajo el hombre, ¿verdad? Para sometida al hombre. El hombre tiene la autoridad de la mujer y por eso fue por causa de los ángeles. Entonces, pero vemos, ¿verdad? Entonces, ese es el modo de Dios para con nosotros, que también nos enseña a nosotros sobre el Padre y el Hijo. Pero nosotros hoy en día, en los países más desarrollados, nosotros estamos viendo que la moda es que la mujer no esté sujeta a su marido. Vemos aquí que dice que Dios o que Cristo, o versículo 3 quiero decir, Dios es la cabeza de Cristo. En otras palabras, Cristo se sujeta al Padre, ¿verdad? Pero vemos que están diciendo que la mujer no debe sujetarse a su marido. Sería diciendo como Cristo no debería sujetarse a Dios. Eso también se ve profetizado, ¿verdad? Donde las iglesias harían lo mismo. Vemos, si vamos a Isaías capítulo 4, versículo 1, nos dice, echarán mano de un hombre, 7 mujeres en aquel tiempo, está hablando en un futuro, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Vemos aquí que hay un hombre, ¿verdad? Y el hombre este, vamos a decir, espiritualmente hablando, representa a Cristo. Las mujeres en la Biblia representan iglesias. Y en aquel tiempo, todas estas iglesias van a echar mano de Cristo y le van a decir a Cristo, no te preocupes de darnos de tu comida, de tu pan, nosotros comeremos de nuestro pan. ¿Y qué es lo que el pan representa? Representa la palabra, la Biblia, ¿verdad? No te preocupes por tu pan, nosotros tenemos nuestra propia pan, nuestras propias Biblia, no la tuya, sino nuestras. Y nos vestiremos de nuestras ropas. ¿Qué es lo que la ropa espiritualmente simboliza? La ropa simboliza la justicia de Dios o de Cristo, ¿verdad? También representa el Espíritu de Cristo. Esto no está parte del estudio, pero ya que lo dije, vamos a tocar Isaías, versículo 30, si recuerdo bien, lo leí ahí el otro día. Vemos aquí, dice, hay de los hijos esto es, como dice aquí, la futilidad de confiar en Egipto, esto es un mensaje, yo creo que es Israel, pero el punto es este, hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta
que es ropa también, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. So, la ropa, la cubierta, también es espíritu, ¿verdad? So, regresando a Isaías 4:1, dice, la iglesia van a decir, comeremos nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, de nuestra propia justicia, no la justicia tuya, sino nuestra ropa, no de tu espíritu, sino nuestro propio espíritu. Solamente, y sabemos como leímos antes, que solamente hay dos espíritus. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. En el tiempo pasado, no estar casado y estar soltera era un oprobio. Sí, la humanidad veía a estas mujeres sin un marido como algo más bajo. Entonces, ellos no querían estar ahí, ellos querían tener un marido para llevar el nombre de ellos, igual como muchas iglesias hoy en día tienen el nombre de Cristo, pero no hacen lo que Cristo quiere. No comen de su pan, no se visten de su justicia, no reciben de su espíritu. Reciben el espíritu de otro, comen otro pan. Solamente quieren llevar el nombre de Cristo para que sean aceptables al resto del mundo. Nosotros no vemos hoy nosotros también lo mismo con las mujeres, ¿verdad? Lo vemos también. Se quieren casar con un hombre, ¿verdad? En la sociedad, regresando al día de hoy, muchas mujeres se quieren casar hoy en día con un hombre, pero no para sujetarse al hombre, sino ellos quieren solamente la seguridad de que le provee el hombre y poder andar en sus propios deseos. Ya también se está poniendo en moda, para los que viven en Estados Unidos, estoy seguro en otras partes del mundo, se está poniendo en moda que la mujer sea la cabeza y el hombre que sea el cuerpo o el que sigue a la mujer. Esto está siendo tan empujado en la sociedad que hasta dicen que no hay hombre ni mujer. Y esto se ve mucho en Estados Unidos, donde vivo yo. El uno puede ser el otro, aunque no naciera así. Hombres dicen que son mujeres y mujeres dicen que son hombres. Y así de tan para abajo está cayendo la sociedad. Por esto, el ateísmo y el satanismo se está desarrollando más y más en los países. A no tener en cuenta el orden de Dios, Dios lo deja a sus propias mentes reprobadas, como vemos aquí en Romanos capítulo 1, versículo 28 a 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, tractadores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Empezando al versículo 24, Efesios 5, continuamos diciendo, ¿verdad? Eh, Leímos que el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Eh, Igual como la iglesia es sujeta a Cristo, como dice, igual la mujer debe estar sujeta a sus maridos. Pero las mujeres que me oyen podrían pensar, ¿y qué si el hombre es abusivo y me maltrata, etcétera? Bueno, vamos a continuar aquí al versículo 25 para continuar entendiendo esto. Dice, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Los maridos de cuales se está hablando aquí, son los que aman a sus mujeres, no son abusivos. Otra vez, esto se conecta con el versículo 1 y 2, ¿verdad? Que leímos. Hijos, como hijos amados, ser imitadores de Dios y andar en amor, ¿verdad? Como también Cristo nos amó y se entregó por él mismo. El amor que el hombre debe tener a su esposa es como el amor que tiene Cristo por su iglesia. Debería ser un amor por cual el hombre se entrega por la mujer. Por esta razón, la mujer debe estar sujeta al hombre, porque el hombre es el que da la cara por ella en cualquier situación y provee toda necesidad, como Cristo se dio él mismo por la iglesia. Ahora, ¿cómo es que Cristo se entregó para la iglesia? Él, ya como hemos visto antes, dio su vida por la iglesia. ¿Y con qué propósito dio su vida para la iglesia? Versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra.
Los hombres debemos amar a nuestras mujeres para protegerla de todo peligro, hasta los peligros espirituales. Debemos de darnos nosotros mismos, ponernos en peligro por ellas si necesario, para no solo protegerlas físicamente, también santificarlas con la doctrina de Cristo. Debemos ser los sumos sacerdotes, los líderes espirituales, los guías del hogar. Esto no significa que hablando a los hombres, hablando específicamente aquí en los hombres, vivan cada día y repitan lo que se oye en las iglesias, como si se dijo en Efesios capítulo 4, versículo 14. Aquí, ¿verdad? Donde dice, eh, no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Ok? No debemos hacer así, los hombres. Esto significa que deben estudiar por sí mismos, conocer la palabra de Dios por sí mismos y hacer la voluntad de Dios. No solamente repitiendo lo que una iglesia te diga, y eso no es ser sumo sacerdote. Hay que estudiar y conocer la verdad por uno mismo. Otra vez, por esta razón, la mujer debe sujetarse, como dice aquí en el versículo 22 de Efesios, a sus maridos, para que por ellos ellas sean santificadas y instruidas, como Cristo santifica y instruye a la iglesia. Amén. Continuando, gracias. Continuando al versículo Ah, 27. perdón, Eh, hermano. sí, si tiene algo que quiera añadir, Sí, en Primera de Pedro, déme ir capítulo para allá. 3, Primera de Pedro, capítulo 1 3, Pedro, ¿qué capítulo? 3, 3. versículos 6 al 8. Okay. Nos dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas. Si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza, vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Amén. Sí. Y vamos a ver cómo continúa eso continúa conectando aquí con esto. So, 1 Pedro 3. Tenemos como Gustavo nos trajo aquí, el ejemplo de Sara con Abraham, como Sara estaba sometida a Abraham, y después habla del marido, igualmente vi con ella sabiendo de honor, dándole honor a la mujer como vaso más frágil, y termina ser todos de un mismo sentir, el hombre y la mujer, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y entonces vamos a continuar aquí con el versículo 27-28, ¿verdad? Ah, ya termina diciendo por la razón que la mujer debe sujetarse a su marido para que sean santificados e instruidas, ¿verdad? Como Sara también vimos el ejemplo con Sara. Y continuando en el versículo 27 de Efesios, ¿para qué es esto? ¿Verdad? ¿Para qué que la mujer debe ser sujetida y el hombre para santificarla, como Cristo hace con la iglesia? Versículo 27 al 28, a fin de presentársela a sí mismo, ¿verdad? Hablando de Cristo aquí, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Sabemos que Cristo lo que hace para la mujer, se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificarla, etcétera, por la palabra. Y así también los maridos, versículo, deben amar a sus mujeres como Cristo lo hizo para la misma cosa. Cuando la mujer se sujeta a su marido y el marido se entrega por ella y la guía en toda verdad, él se la puede presentar a sí mismo, ¿verdad? Igual como Cristo hace con la iglesia. En otras palabras, podríamos decir en esta forma, él estaría orgullosa y satisfecha con ella, como una mujer perfecta. Al contraste de esto, de una mujer que no se somete, ¿verdad? Podemos ver
lo que la Biblia nos dice, no yo, lo que digo yo, sino la misma Biblia. Vemos en Proverbios capítulo 21, versículo 9 al 10, dice, mejor es vivir un rincón del terrado que con mujer resillosa en casa espaciosa. El alma del impío desea el mal, su prójimo no haya favor en sus ojos. Okay. Versículo 19 al 20, Proverbios 21, 19 al 20. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer resillosa e iracunda. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato. Ok, no sé por qué puse el otro versículo, pero están viendo lo que está subrayado ahí sobre la mujer. Y el último que tengo aquí es Proverbios 27, 15 al 16. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite de la mano derecha. ¿Okay? Así es como una mujer rencillosa es, una mujer que no se somete a su esposo. So, lo que se está hablando aquí en Efesios 5, versículo 27 a 28, en ser, como estaba diciendo, la mujer someterse para que el hombre pueda guiarla a ella en toda verdad y pueda el hombre mismo presentar a la mujer a sí mismo, ¿verdad? En otras palabras, como dije, estar orgulloso y satisfecha con ella como una mujer perfecta, solo puede suceder cuando la mujer se somete a su marido y no está constantemente en contra de él como una mujer que no es santa y con manchas en los ojos de su marido. Cuando la mujer se somete otra vez y el hombre puede, y oye al hombre, y el hombre la guía la forma correcta en todo, entonces para el hombre ella se ve como una mujer perfecta. Ahora vamos a ver esto con el contraste de Cristo y su iglesia, como Pablo hizo aquí en Efesios. La iglesia de Cristo estaba en el error, nosotros conocemos eso. Esa iglesia estaba con mancha y no era santa. No conocía lo que Dios en verdad quería de ella. Esto lo podemos ver en el Antiguo Testamento, al igual que en los Evangelios. Pero Cristo se entregó para poder purificar la iglesia. Él dio lo que tenía para que la iglesia venga a ser perfecta. ¿No creen que Cristo vio imperfección en la iglesia del pasado? Claro que sí lo vio. ¿Ok? So, no estaría correcto si diríamos que Cristo no vio la imperfección. Cristo vio la imperfección. ¿Y qué hizo Cristo? De todas formas, Él dio su vida por ella para que por medio de su vida ella sea purificada y venga a ser más como Él. Versículo 28 al 30 dice aquí, así también los maridos deben de amar sus mujeres como a sus mismos cuerpos, el que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, vamos a hablar hasta ahí. A la iglesia recibir su espíritu, ¿verdad? La iglesia, el espíritu de Cristo, la iglesia está reflejando a Cristo. La mujer que se sujeta a su marido es un reflejo de su marido. Versículo 29, cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿verdad? Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ella salió de la carne de Adán. Ella era como Adán y no era diferente. Como vemos aquí en 1 Corintios, versículo 11, que ya lo leímos, pero capítulo 11, versículo 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, ¿verdad? La mujer es la gloria del varón, porque salió de Adán y es como Adán. El hombre debe cuidar y sustentar la mujer, pero cuidado mujeres también. Eso no significa que él es tu esclavo, solamente el que está ahí para asegurar que tengas un techo y comida, como leímos en Isaías capítulo 4, versículo 1. La razón por la cual él hace todo esto en amor es porque la mujer está sujeta al hombre en todo, como lo dice aquí en versículo 24. Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Sí, estén en sus maridos en todos, hablando de estar sujetas. Igual que la iglesia está y hace lo que Cristo quiere y Cristo la sustenta y cuida, igual la mujer debe estar sustenta al hombre.
Es interesante porque vemos aquí en el versículo 22 al 24, una cosa que noté muy interesante, es que lo único que es para la mujer, y hay muchas mujeres que se quejan como si esto fuera mucho para ellas, eh, es, es solamente una cosa, eh, que es estar, como dice aquí, sujetas a sus maridos. Es lo único que ellos tienen que hacer. Y ellos se quejan. Pero notan que solamente hay una cosa, es que, como está diciendo, que ellas deben de hacer sin ningún otro requisito, lo que quería decir. Solamente sujetarse al marido, hablando de un hijo de Dios. Cuando hablamos de un marido, estamos hablando de un hijo de Dios, no sujetarse a una persona loca que le quiere hacer la vida un yogur, como se dicen en unos lugares, pero hablando de un hijo de Dios que estén casados. Estar sujetadas en todo. Y esto es el único deber que la mujer tiene. Pero al contraste, y las mujeres se quejan con eso, pero al contraste vemos que el hombre tiene mucho más que hacer, tiene muchísima más responsabilidad. No dice que la mujer ame a su marido, pero que se sujete a su marido. A la diferencia que el hombre no se sujeta a la mujer, pero la tiene que amar y entregarse por ella, ser un líder en la casa y santificarlas. Al contrario de lo que se vive hoy, la mujer no está ahí para moldear al hombre como ellas quieren, sino deben sujetarse a él. Es el hombre el que debe moldear a la mujer para él mismo, como Cristo santifica a la iglesia para presentársela a él mismo. Igual también el hombre tiene la responsabilidad de santificar a la mujer, no solamente para él mismo, sino también para Dios. Si la mujer está sometida a un hombre de Dios, entonces la mujer será enseñada por un hombre de Dios. ¿Y qué si el hombre no es un hombre de Dios? ¿Verdad? Sería una pregunta que mujeres pudieran hacer. Veamos dos diferentes autores de la Biblia y vamos a ver las respuestas a este asunto. En Primera de Pedro, este es Pedro hablando aquí, capítulo 3, versículo 1 al 2. Tocamos versículo 6 al 8, este es capítulo 1 al 2. Nos dice, asimismo, vosotras, mujeres, estar sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Sabemos aquí otra vez, Pedro mismo también dice lo mismo, la mujer anden sujetas a sus maridos y de esa forma pudieran ser que al no creyente ellas puedan ser ganados por la conducta de sus esposas. Primera Corintios capítulo 7 versículo 10, ahora Pablo, regresando a Pablo, nos dice, pero a las que están unidas en matrimonio, mando no yo, sino el Señor. Aunque Pablo está hablando, este es un mandamiento del Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédense sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Los dos no deben abandonarse. Y a lo demás, yo digo, no el Señor. Ahora este es consejo de Pablo. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Vemos ahí el concepto del hombre santificar a la mujer, no es un concepto mío que tomé, manipulé de Cristo con la iglesia, sino vemos que Pablo mismo dice lo mismo. El marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. El marido santo de Dios santifica a la mujer, que es lo que se estaba mencionando en Efesios. Y de último, lo que digo aquí, Colosenses capítulo 3 versículo 18, casadas, estar sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Todo esto es, lo que se está diciendo es, todo esto es para regresar otra vez al versículo 1 y versículo 2. Ahora vemos que como la mujer de Dios, ahora que vemos como la mujer de Dios y el marido de Dios, hablando no la mujer casada, pero el marido que es de Dios y la esposa que es de Dios, se deben dar el uno al otro. Y esto es porque somos como hijos amados de Dios, como dice el versículo 1. Por esta razón, siendo hijos amados de Dios, Cristo nos amó, cual somos la iglesia, su cuerpo, y Él, la cabeza, y Él se entregó por nosotros.
vamos a terminar aquí y en el próximo estudio vamos a continuar con la parte que falta. El capítulo 3 digo, del versículo 3 hasta el versículo 20. Ah, mm, ¿Sabe qué? No creo que falte mucho. Vamos a terminar el capítulo. So, ya que vimos todo esto, esta entrega de amor, vamos a continuar, ¿va? Esta entrega de amor entre uno y el otro, como Dios, siendo nosotros hijos amados y como Cristo a la iglesia, etcétera. Nosotros empezamos hablando cómo es que debemos de ser imitadores a Dios. Los hijos son imitadores de sus padres. Y vemos en el versículo 2 que siendo imitadores de Dios, como hijos amados, debemos andar en amor. Y andando en amor, lo podemos ver en el ejemplo perfecto que se encuentra en el verdadero Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que Jesús hizo? Se entregó por nosotros. Ya brincamos unos versículos y vimos cómo debería ser este comportamiento entre el hombre y la mujer. El hombre es la cabeza y la mujer el cuerpo. Se somete a la cabeza o al hombre. El hombre ama su cuerpo como sí mismo. ¿Cuál es la mujer? Porque la mujer no actúa ajena al hombre o la cabeza, pero es uno con él. Y ahora continuemos con los siguientes versículos donde vemos el contraste de los primeros dos versículos. Versículo 3 al 5 nos dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Eh, ¿Qué es aquí lo que vemos en el versículo 3 al 5? Al contraste a los hijos de Dios que estos otros hacen, y nosotros vemos aquí que ellos nos entregan en amor al uno y al otro y otro. Todas estas características que se mencionan son de personas egoístas que lo único que están interesados es en satisfacer los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. A ver si lo tengo aquí. En Efesios capítulo 2, 2, ¿verdad? Igual como dice aquí, que leímos antes, al principio de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. ¿Y de quién nos dijo Pablo? Es el padre de estos hijos. Ya vemos aquí el príncipe de la potestad del aire. Continuando el versículo 6 al 8, dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andar como hijos de luz. So, en otras palabras, no oigan consejo del mundo. No se convenza que la mujer no se debe de someter al hombre. Otra cosa que noto, ¿por qué es el orden de someterse antes del amar? Porque la mujer que no se somete es extremadamente duro de amar, como ya nosotros vimos en Proverbios 2, 21, creo que lo tengo aquí, Proverbios 21, 9 al 10, vimos Proverbios 26, 27 también, versículo 15, 16, ah, y había otro que creo que era eso. ¿Y por qué es que repito la idea otra vez? Bueno, muy curiosamente, Proverbios también está repitiendo la misma idea por lo menos dos veces. Creo que habían como tres la última vez que leímos. Y por esta razón, el hombre tiene más trabajo, porque aunque la mujer no se someta, él, al igual que Cristo, que se entregó por el mundo, que lo odiaba, el hombre se entrega por esa mujer que no se somete a él. Considerando, y eso para las mujeres consideren que no es más el trabajo del hombre que la mujer. El versículo 9 a 10, continuando, en Efesios 5. Porque el fruto del Espíritu es en toda la bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces, mujeres como hombres, anden conforme al Espíritu para que compruebes lo que es agradable al Señor. Eso es sacrificándonos unos al otro y anden en toda bondad, justicia y verdad, aunque sea duro en el principio. ¿Qué es agradable al Señor? Lo mismo que es agradable al Padre, que nos entreguemos uno al otro en el Espíritu, que seamos como Cristo, que se entregó por nosotros, y por medio de esto podemos ser también ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, como lo dice aquí en el versículo 2. Continuando en el versículo 11 al 12, nos dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas,
sino más bien repréndalas, porque vergonzoso es aún hablar de los que ellos hacen en secreto. Otra vez, vemos a contraste lo que es ser imitador de Dios y ser del mundo. Las obras de Dios son fructuosas, se basan en ayudar al otro, en querer lo mejor para el otro, el amor al otro, mientras que el mundo anda en las tinieblas. Si nosotros andamos en Dios, nosotros podemos andar en tinieblas. La pregunta es, si andamos en Dios, ¿podemos andar nosotros en tinieblas? Leamos aquí lo siguiente. 1 Juan capítulo 1 versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Salmos 18:28. Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Y Salmos 1 Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Está así. Esperen, déjame poner esto de nuevo porque creo que me pasé unos versículos que quería tocar aquí. Vamos a hacerlo de esta forma. La idea es un mensaje en sí entre estos versículos que quiero enseñar, ¿verdad? Ahí están los versículos, no voy a decir los versículos donde están, voy a leer los versículos uno atrás. La pregunta que hice, para repetir, es si andamos en Dios, podemos andar en tinieblas. ¿Podríamos andar en tinieblas? Otra vez, ese es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Lo repite de nuevo. Ok. Que no. Continúa aquí diciendo, ya entendí qué pasó aquí. Y continúa diciendo aquí, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Y Hechos 26:8, para que abra sus ojos, para que se convierta en las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, el versículo, el mensaje que quería tocar, creo, es este. Los que andan sin Dios andan en tinieblas y las tinieblas, en donde reina Satanás, lleva a la humanidad a la desgracia y la humillación. Perdonen que eso no se salió como quería que salieran los versículos. Vamos a continuar aquí en Efesios, versículo 13 al 14. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate los muertos, y te alumbrará Cristo. Vemos que la luz de Dios es Cristo, ¿verdad? Porque hemos visto en los versículos anteriores que la luz y las tinieblas no pueden andar juntos, y aquí te dice, te alumbrará Cristo. En Cristo se refleja la gloria de Dios. No debemos nosotros buscar quienes van a salvarse o perderse. Algunas veces podrá ser, por nuestros propios conocimientos, ver a esos que están en las tinieblas y le ponemos a ellos la condenación. Algunas veces podríamos ver a alguien y decir, wow, esta persona está condenada. No estoy diciendo que cierren sus ojos y no trate de alumbrar a esos que andan en oscuridad, pero estoy diciendo que no condenes a nadie a la perdición. Y yo sé que es algo duro para algunos de nosotros. Yo algunas veces tengo ese mismo problema. Esto es un buen mensaje para mí también.
Mientras tienen vida, sean como Cristo y traten de alcanzar las almas para la gloria del Padre. Mientras que nosotros tengamos vidas, eso es lo que vamos a hacer. Ser como Cristo y tratar de alcanzar las almas para la gloria del Padre. Primera de Corintios, eh, versículo 4, capítulo 4, versículo 5, dice, así que no busquéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones en los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y el segundo de Corintios 4, 6 nos dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. So, hasta mientras que tengamos vida, esos que están en tinieblas pueden salir por medio de Dios y Cristo. Terminando aquí, versículo 15-16 nos dice, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Eh, sí, 15-16. Mirar cómo debemos de andar, me está diciendo. Debemos de ser imitadores de Dios, como dice el versículo 1. Siguiendo el mismo patrón del tema, de darnos unos al otros, nosotros debemos ser, como nos dice Efesios 4:32, déjame ver si lo tengo aquí, nos dice, andáis ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Eso es también, siguiendo el mismo tema, de imitadores de Dios. Aprovechando bien el tiempo, dice aquí en versículo 16, ¿y por qué además y por qué es esto? Además que los días son malos. Dice aprovechando bien el tiempo. ¿Y por qué hay que aprovecharlo? A partir que dice porque los días son malos, porque el tiempo es corto y no solo para el mundo, sino también para nosotros. Cuando ¿Cuánto tiempo nosotros hemos gastado en la condición que no deberíamos andar? ¿Verdad? Pregunto. ¿Cuánto tiempo hemos nosotros estado en las tinieblas sin Dios y sin conocer las cosas de Él? Por eso hay que, como dice aquí, aprovechar bien el tiempo que nos queda, porque los días son malos, pero también porque los días son cortos. Versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Seamos entendidos de la voluntad de Dios, conozcamos las cosas que Dios nos ha revelado por medio de su palabra. Versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. El vino son doctrinas de las tinieblas, de que está hablando aquí. El vino son doctrinas y estas doctrinas son de las tinieblas. Como vemos en Apocalipsis capítulo 17, versículo 1-2, cuando hablando de la ramera, vemos que dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra han embriagado con el vino de su fornicación. Este vino tiene que ver con doctrinas y estas doctrinas de la tiniebla. No, no estamos aquí para interpretar Apocalipsis, eso lo vamos a hacer en la próxima serie. Dice que debemos ser insensatos, no sea, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. Disculpa, no ser insensatos, pero debemos ser entendidos, lo que quise decir. El mundo cristiano han estado siendo embriagados por las doctrinas de tinieblas. Cuando entremos en el estudio de Apocalipsis, otra vez entraremos más profundo en esto. Y debe andar en tinieblas, nos dice que andemos en el Espíritu. Hablando, versículo 19-20, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantado y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracia por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí ya terminó el capítulo 5 y quisiera darle otra vez un sábado bendecido y costumbre que estamos tratando de hacer ahora es terminar con una oración como debe ser. Vamos a tener una oración para terminar. Gracias a Dios por este estudio, gracias porque podemos terminar el capítulo en un solo corte. Te pido que no sea muy largo y que las personas puedan oír y entender.
y que esto no solamente pueda ser espiritualmente edificarnos, pero también ayudarnos entre las mismas parejas, entre el rol del marido y el rol de la esposa, que se puedan oír y puedan entender lo que tú, por medio de Pablo, quiere que nosotros sepamos. Que el marido es la cabeza, el marido debe amar a su mujer, el marido debe guiar a la mujer, santificar a la mujer por medio de la palabra, y que el marido no debe solamente huir y creer todo lo que se le dice para que no sean como niños fluctuantes, sino estudiar tu palabra, conocerte mucho mejor a ti y a tu hijo, pedir por Cristo que esté en él para que él pueda llevar a su mujer y santificar a su mujer en los caminos derechos y correctos. Y también ayudar a las mujeres que se puedan someter en todo al marido para que ellas también puedan ser santificadas por Él, igual como son santificadas por Cristo, como Cristo santifica a las iglesias. Y para que la mujer pueda ser presentada al marido perfecta en sus ojos, igual como la iglesia va a ser presentada a Cristo perfecto en sus ojos. Te pido por todo esto, ayuda a cada pareja que haya afuera y las parejas en el futuro, y que podamos tener estas cosas y ayudarnos también a nosotros con nuestros problemas que tenemos también en casa. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén.